Buenos días, licenciada. Mi nombre es Aarón Fernández, postulante a la carrera de Comercio Internacional por la modalidad de examen de grado. Como es evidente, hoy voy a exponer sobre logística internacional. Como podemos observar, tenemos un pequeño índice con los temas a seguir. En este caso tocaremos el tema comercio internacional, logística internacional, etapa de logística inversa, entorno de la DFI, etapas de la DFI, medios de transporte, documentos, seguros, tipos de transporte, Incoterms y la matriz de costo. Empezaremos definiendo qué es el comercio internacional según Rafael Calduch. Rafael Calduch implica que un país debe especializarse en producir aquel bien y lograr el intercambio de bienes y servicios de los mismos entre otros países. Logística internacional. Logística internacional es el proceso de la operación, planificación y control de movimiento de las mercancías desde la materia prima e insumos hasta el destino final puesto en el cliente cruzando las barreras internacionales. Etapa de la logística. Como podemos observar, tenemos la logística de abastecimiento, que esta se encarga prácticamente de la recepción de los insumos de la materia prima para la elaboración de un producto. Tenemos la logística de producción, que se encarga prácticamente de una vez obtenidos los productos para la materia prima, transformarlos en un producto terminado. Tenemos la logística de almacenamiento, que prácticamente es cuando los productos ya están terminados y deben ser almacenados de una manera adecuada. Y también tenemos la logística de distribución, que es prácticamente cuando los productos almacenados ya están listos o puestos para el movimiento hacia su cliente o destino final. Tenemos un poco más sobre la logística inversa. La logística inversa es prácticamente recuperar aquel producto que ya tuvo una vida útil y prácticamente vuelve para ser reutilizado o reciclado. Como ejemplo tenemos Coca-Cola con su botella retornable. El entorno de la DFI. Al momento de hablar del entorno de la DFI, podemos observar que todo nace desde el exportador, desde la fábrica, que prácticamente sigue con su operación logística y para eso necesita de un agente de aduana que se encarga de realizar el medio de transporte hacia los puertos de origen. Una vez en el puerto de origen se entra el primer transporte internacional, que vendría a ser hasta el puerto de destino. Una vez la mercancía en el puerto de destino, se requiere hasta el segundo tipo de transporte, que en este caso es el transporte interno, hasta los almacenes o el importador. Etapas de la DFI. Clasificación de las cargas. Tenemos las cargas a graneles, en este caso las cargas sólidas, que son aquellas cargas como ser granos y sus derivados. Tenemos las cargas líquidas, que por su composición prácticamente pueden ser combustible o aceites, y las cargas gaseosas, que por su naturaleza pueden ser gas licuado o gas de petróleo. Tenemos las generales, que vienen a ser las sueltas, que son aquellas cargas que no necesitan estar unitarizadas por su volumen o por su peso, y las cargas unitarizadas, que son aquellas pequeñas cargas que necesitan agruparse para poder ser movimentadas o transformadas o para poder ser destinadas hacia otro lugar. Tenemos las etapas de la naturaleza. En este caso pueden ser valiosas, como ejemplo tenemos el diamante, que tiene un alto valor monetario. Pueden ser perecederas, que son aquellos alimentos que no pueden estar mucho tiempo en el tránsito aduanero. Tenemos las frágiles, que en este caso tienden a ser más delicadas y por lo cual necesita un trato especial. Asimismo tenemos las cargas dimensionadas, que son aquellas cargas que, como lo mismo lo dice, por su tamaño o volumen necesitan ser movimentadas de una manera responsable. Frente a eso se presenta certificaciones o documentación a la ABC, donde ella nos proporciona la ruta y el tiempo en el cual debe movimentarse la carga. Y también tenemos las cargas peligrosas, que son aquellas cargas que pueden ser como combustibles, dinamita o algún material inflamable que necesita ir resguardadas por un aval del Ministerio de Defensa. Cuando hablamos del acondicionamiento de la carga, nos referimos al medio en el cual nuestro producto va a ser transportado. En este caso tenemos el plástico, que ahí pueden ser transportados los detergentes, aromatizantes y otros. Tenemos el papel, que en este caso también puede ser transportado ya sea para café, para granos, dependiendo de la naturaleza del producto. Vidrio, que en este caso puede también ser transportado perfumes o otros productos derivados líquidos que necesitan ser sellados con presión. El metal, que generalmente es utilizado para alimentos no perecederos, que en este caso pueden ser como sardinas, como atunes,
y aceites también. Y también tenemos las maderas que también es utilizado para ciertos tipos de mercancía que pueden ser movimentadas, como pueden ser también los granos de café. Hablamos ahora del acondicionamiento de la carga. Para esto podemos transportarlas en los medios de caja o donde pueden ir el producto. También se puede utilizar las maderas, que son más utilizados para los frágiles, en este caso vidrios, porcelana o copas, y la tela, que es utilizado también para el transporte de café. Cuando hablamos del acondicionamiento de la carga nos referimos al embalaje. El embalaje nada más es que el conjunto de materiales, técnicas o sistemas que vamos a utilizar para lograr el movimiento de la misma de una manera fácil para su manipulación y el almacenamiento. Aquí hablamos también del etiquetado y marcado. Prácticamente cuando nuestra mercancía ya está encajonada, ella necesita tener una serie de informaciones como puede ser el tipo de la carga, si es frágil, si no es frágil, si puede soportar un peso, si no puede. Informaciones también como remitente, país, peso, características que pueden estar dentro de la puestas afuera de la caja, y la codificación, que nada más es que usada para mantener un control de la gestión y así poder saber en qué momento está o dónde se encuentra la carga. Cuando hablamos de la unitarización, nos referimos prácticamente a la manipulación de la carga de una manera fácil y concreta. Se encarga de que todas las pequeñas cajas puedan ser transformadas de una manera más fácil, ya que se busca englobarlas todas en una sola unidad. Hablamos ahora de los tipos de pallet. Para llevar una unitarización tenemos que tener en cuenta los tipos de pallet. En este caso tenemos el pallet de madera, que es el más utilizado, ya que se estima que entre un 90 y un 95% del mundo trabaja con este tipo de pallets por su precio y también porque soporta mayor cantidad de peso, a diferencia del pallet europeo, que tiene su peso de 4.000 kilos. En cambio, el americano tiene 4.500, y también en las dimensiones, ya que el pallet americano es de 1,20 por 1 y el pallet europeo es de 1,20 por 800. También existen los tipos de pallet plástico y metálico, que es de acuerdo a las características que puede pedir nuestro cliente. Tenemos también el manipuleo de estos pallets. Pueden ser entre 4 entradas, 2 entradas. ¿A qué me refiero con esta parte? La manipulación del pallet es primordial, por lo cual un pallet de 4 entradas es más fácil de manipular, ya que posee cuatro lados por el cual puede entrar el montacarga. En cambio, el de 2 prácticamente protege los demás lados y solo permite que sea realizado durante un movimiento, ya sea lateral o vertical, dependiendo del cliente. Tenemos también los tipos de pallet cerrado, reversible, con alas. El cerrado prácticamente es una base plana que generalmente es utilizado para materiales que no pueden sufrir ningún movimiento brusco. El reversible, que es donde ambas partes llevan las parrillas, y con alas, que son prácticamente como unas aletas a los lados de los pallets que proporcionan la distancia entre un pallet y otro. Tenemos también la etapa de la containerización, que prácticamente son en donde serán llevadas nuestra mercancía una vez que estén paletizadas. En este caso tenemos el dry van, que prácticamente es un contenedor común que viene totalmente sellado y es el más utilizado a nivel global. Tenemos el flat rack, que prácticamente es un tipo de contenedor que no posee un techo ni unas laterales, lo cual es más utilizado, como en el ejemplo, para maquinarias. Tenemos la transcisterna, que es utilizada netamente para transportar mercancías líquidas, y los reefer, que prácticamente son utilizados para mercancías frías, que en este caso que necesitan estar condicionadas a un cierto nivel o una cierta temperatura. Tenemos el open side también, que es utilizado para las puertas laterales que se pueden abrir, ya sea para facilitar el manipuleo de las cargas. Y tenemos el medio de plataformas, que son más utilizados para transportar vehículos por su cantidad, peso, y se es más utilizado para vehículos nuevos, usados o dependiendo de lo que requiere nuestro importador. Medios de transporte. Para este medio de transporte podemos observar que tenemos los medios de transporte fluvial, aéreo, marítimo y terrestre. Para los documentos de transporte, cuando hablamos de los documentos de transporte,
nos referimos prácticamente a todos los documentos necesarios para nuestro movimiento logístico de importación o exportación. Cuando hablamos de documentos de soporte, ahora vamos de mano con la factura comercial, que es prácticamente un documento emitido por el cual estipula los datos de la transacción de la compra y venta entre el importador y el exportador. La lista de empaque nos proporciona prácticamente saber qué cantidad estamos transportando de productos y el certificado de origen, tanto el certificado como la carta, el certificado, el Bill Lading prácticamente es el documento fluvial marítimo que nos entrega la naviera hacia nuestro exportador y nos da prácticamente como un certificado de que recibió la carga y está a bordo del buque. Cuando hablamos de la carta aporte, nos referimos al documento que ampara el transporte de las mercancías por carretera. Cuando hablamos del CRT, es similar a la carta de porte, prácticamente nos da las características que tiene el transportista, el destinatario, y también nos remite una línea de seguridad de por dónde va a pasar la mercancía y también las características de la misma. Y el MIC o el DTA es prácticamente una carta utilizada a nivel Mercosur, que son más que todo por los países que son miembros de las mismas. Tipos de seguro. Cuando hablamos de los tipos de seguro, tenemos los tipos de póliza. Especiales por viaje. Son pólizas utilizadas netamente por personas que no realizan una exportación recurrente y es una exportación esporádica, por lo cual solo será realizada una vez. También tenemos las pólizas abiertas, que son utilizadas por aquellas personas que tratan de realizar una exportación recurrente, pero que va a ser por varios tipos de modos de transporte hacia el cliente. Y las pólizas flotantes, que son aquellas destinadas para empresas, de las cuales son utilizadas para varios tipos de envíos de mercancías durante un determinado tiempo y varios tipos de productos, que también estipula que va a pasar por diversos por diversos medios de transporte durante un determinado periodo. Tenemos también los seguros de transporte. Acá tenemos los tres tipos de seguros principales, que vendrían a ser con las cláusulas C, que nos estipula que es una cobertura mínima que prácticamente cubre los daños causados por naufragio o por algún tipo de incendio. Las cláusulas B, que son un poco más de cobertura mediana, que además de incluir las cláusulas C, nos proporciona un cierto retorno de seguridad, ya que cubre también la mercancía total de la mercancía por carga o descarga. También tenemos la cláusula A, que la cláusula A se encarga de abarcar todos. Es una cobertura más extensa, comprende todo el riesgo, ya sea de factores climáticos, ya sea por factores de manipuleo, sin embargo, excepto los producidos por guerras, por bloqueos o huelgas. Y el aéreo, que es el ICC Air, prácticamente es una cláusula A donde la misma abarca todo. Es una cláusula más extensa, pero está a todo riesgo, muy similar a la cláusula A. Los Incoterms. Los Incoterms son contratos de responsabilidad establecidos entre el importador y el exportador. No son de uso obligatorio, pero se los recomienda usar para la responsabilidad al momento de realizar nuestra operación. Cuando hablamos de los Incoterms, para empezar tenemos el ex-work. El ex-work prácticamente es cuando el vendedor pone la mercancía a disposición desde su fábrica, no tiene mucha responsabilidad. El FCA prácticamente es cuando el vendedor entrega la mercancía al transportista y ahí la responsabilidad ya queda del exportador. El FAS, que prácticamente es cuando está franco al costado, el vendedor entrega al costado del buque, pero no paga ningún tipo de impuestos. Y tenemos el FOB, cuando ya está a bordo del buque y el vendedor se carga de los trámites de la exportación. Tenemos los CFR, que prácticamente es cuando el vendedor paga todos los gastos y los fletes necesarios para llevar la mercancía al puerto de destino. Tenemos el CIF, que prácticamente nos da la responsabilidad, que es similar al CFR, pero en este caso el vendedor también se encarga de pagar el seguro mínimo para cubrir los riesgos de pérdida o de daño durante el transporte principal. Tenemos el CPT, que es prácticamente cuando el vendedor paga el flete, paga los riesgos que